Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy.
buenas noches a todos los hermanos que una vez más se congregan desde sus hogares para poder estar en esta noche explorando la palabra del Señor. Gracias a todos ustedes, hermanos, los que están más cerquita, los que están lejos, por esta oportunidad que nos brinda de poder llegar hasta sus hogares para compartir la palabra del Señor. Vamos a orar como hacemos cada noche que tenemos la oportunidad para que el Señor nos dirija en esta maravillosa empresa que tenemos en las manos. Señor, te damos gracias. Maravilloso Dios y sublime Señor. Dios de las glorias, Dios de los ejércitos, Dios de los tiempos y de las épocas. Tú que conoces, Señor, cada uno de los aspectos de nuestra vida. Tú que sabes, Dios del cielo, controlas y dominas, Señor, todos los tiempos, las eras, Señor. Conocías que esta iglesia de este siglo estaría atravesando por este momento particular en la historia. Señor, y sabías también que a través de diversos medios íbamos a estar, Dios del cielo, reavivándonos, Señor, alimentándonos, edificándonos para que en el momento de salir, Señor, nosotros podamos recoger una cosecha maravillosa, podamos ser testigos de tu palabra. No dejemos esquina, Dios del cielo, que no impactemos, Padre, levantando tu bandera como estandarte, Señor, de nuestras vidas, Señor. Así es que te pido que sirva esta noche, Señor, con herramientas maravillosas para ir, Dios del cielo, formando a tu iglesia, hablando a nuestros corazones, Señor, y edificando nuestras almas. Y que cada persona que está detrás de los monitores, que está detrás de su tableta, que está detrás del teléfono, Señor, escuchando esta palabra, pueda sentir como tú le hablas, como tú, Dios del cielo, les bendices y les edificas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, sé con nosotros, manifiéstate en nuestro interior, Señor. Danos el entendimiento, el conocimiento, abre nuestras mentes para que podamos recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hoy nos vamos a acercar a 4 hombres maravillosos en el libro de los Hechos. Vamos a estar hablando acerca de Esteban, vamos a observar a Felipe, vamos a observar a Saulo y a Ananías. Estos 4 hombres, usted los va a ver en ese mismo orden apareciendo en el libro de los Hechos. Así que me puede acompañar a través de la palabra, siguiendo cada uno de los pasos de estos grandes hombres de la fe y leyendo desde las mismas escrituras cada uno de los textos y versos que nos acercan a todos ellos. Bien, vamos a partir de Esteban. Si usted observa en el libro de Hechos, vamos a ver cómo surge la figura de Esteban. Estaban los discípulos, los apóstoles, ministrando la palabra, compartiendo el mensaje, ministrando las enseñanzas de Cristo. Entonces, con el creciente número de discípulos y de creyentes, surge una problemática, y es que las viudas de los griegos tenían una gran necesidad y se quejaban de que las viudas de los judíos eran mejor atendidas que ellas. Así es que dice Pedro que no es justo que ellos abandonen el trabajo de poder comunicar las enseñanzas. Así que delega en la iglesia, en los discípulos, en los creyentes, la responsabilidad de buscar 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, gente de fe que pueda ayudarles en este trabajo, y a ellos les parece muy bien y eligen a 7. Más adelante en el mismo libro de los Hechos podemos nosotros notar cuál fue el trabajo de estos 7 hombres, porque se les llama exclusivamente a Felipe uno de los 7, y esto es más o menos por el capítulo 28
por ahí, y esto tendría que haber ocurrido desde los primeros capítulos hasta el capítulo 28, tal vez acerca de algunos 20 años. Así es que para llamarle el grupo de los 7, nos dice a nosotros que estos hombres tuvieron un papel muy importante y protagónico dentro de lo que fue la primera iglesia. Enumerando entonces a estos hombres, nos aparece en primer lugar a Esteban o Estéfanos. Su nombre significa corona de victoria. Este nombre no es judío, sino griego. Así que nos surge a nosotros la idea de que Esteban o Estéfanos, corona de victoria, no es judío de nacimiento, sino que ha llegado a la fe judía como un prosélito, o que posiblemente haya sido judío nacido en tierras griegas. Por lo que sabemos de Esteban, la Biblia nos menciona a él, Lucas específicamente no los menciona, en el primer lugar cuando va a desglosar la lista de los 7. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros que este hombre es importante, que tiene un rol de liderazgo dentro del diaconado, y que es elegido para el servicio, la asistencia del pueblo, la ayuda a los pobres y colaborar con los apóstoles. Lo describen como un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, si se conocían estas cosas acerca de Esteban, quiere decir que ya él había demostrado todos estos valores y todas estas características antes de que llegara este momento. Algunas personas piensan que dentro del grupo de los 70 que fueron enviados, y hay manuscritos que lo sugieren así, Esteban fue uno de los 70 que fueron enviados, así que sería muy interesante explorar una de esas áreas. No solamente Esteban, sino también Felipe estaría dentro de uno de ese grupo. Era notorio su desempeño, ya que hacía grandes prodigios y grandes señales entre el pueblo. Cuando observamos a Esteban junto con el grupo de los 7, nos vemos nosotros la necesidad de preguntarnos cuáles son aquellas características que tenían estos hombres. Los varones que habían sido elegidos debían entender no solamente las necesidades de su pueblo judío y de los pobres, sino también de aquellos que no pertenecían a su misma etnia. Por lo tanto, tendrían que ser personas llenas de mucha templanza para poderse acercar a personas que pertenecían a otro grupo étnico o a otra nacionalidad, para poder entenderles y conocer sus problemas. Gente muy empática. Tendrían que manifestar prudencia, discreción, capacidad administrativa y sabiduría sobre todo. Sabiduría para poder manejar cada uno de los asuntos. Pablo incluye la sabiduría dentro de los dones espirituales. Santiago dice que es un don de Dios. Así es que cuando nos acercamos entonces a Esteban, podemos ver que entonces está sugiriendo Lucas que los dones que él tenía le habían sido conferidos por el Espíritu Santo y por Dios. Cada uno de ellos debía estar acompañando todas estas cosas, ¿verdad? Debían estar modelando una buena conducta, tener buen testimonio, en buen puertorriqueño, gozar de buena fama. Y el único de los personajes de los 7, del que se dice específicamente en Hechos, que tenía sabiduría, y más adelante lo vamos a ver en su discurso, es Esteban. Así es que, qué gran hombre para elegir dentro de la obra del diaconado, que es tan importante y medular dentro del trabajo de la iglesia. Ahora, ¿cómo nosotros vemos a Esteban en acción? Lo vemos respondiendo a la necesidad. Hay una necesidad, ha sido señalada,
se ha traído delante de los líderes la preocupación, así que él responde a una necesidad que es clara y evidente dentro de la iglesia. Actúa con prontitud. Nosotros no observamos a Esteban retraído luego de haber sido nombrado. Es posible que él estuviese trabajando antes, por eso se le llama y se le delega. Que se hubiese visto que él estuvo trabajando y colaborando desde antes de ser nombrado. Por lo tanto, su acción pronta lo califica y lo capacita para poder estar dentro de este grupo seleccionado de gente que iba a trabajar mano a mano con los apóstoles. Hay disponibilidad para trabajar, disponibilidad para hacer la obra y cumplir con el trabajo. No es solamente estar dispuesto, sino hallar el tiempo para estar disponibles. Tiene un diseño que lo capacita y lo coloca como una pieza vital para el trabajo y el desarrollo de nuevas actividades que se relacionaran con la prédica del evangelio y con la asistencia a las viudas y a los pobres. Así que tiene un diseño y posee unos talentos que a todas luces son útiles, necesarios para el trabajo que se iba a desarrollar. No es simplemente tener talento. Si mi talento sirve, es útil para la obra de Dios, pues entonces debo yo ponerlo a la disposición. Es accesible. Cuando vemos a Esteban, lo vemos en conexión con el pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si tuvo la oportunidad de hacer milagros, proezas, sanidades, quiere decir que estaba justamente con la gente enferma, que estaba justamente con la gente que tenía necesidad. Así es que él se sumerge y está inmerso dentro de todas las personas que tienen grandes situaciones y necesidad. Su trabajo es útil y necesario. Tiene buen testimonio y domina las escrituras. Vamos a ver a Esteban trazando un mensaje de defensa maravilloso, denotando que tiene dominio y control de las escrituras. ¿Qué puntos debemos considerar? Los diáconos contaban con la confianza, el respeto, la valoración y completa actitud para poder ser líderes dentro de la iglesia. Tenían la confianza de las personas, porque note que no son los apóstoles quienes los escogen. Es la gente del templo, la gente de la iglesia, la gente de la congregación, quienes eligen a estos diáconos. Así que gozan de la confianza de todas las personas, de su respeto y también de la valoración que la gente, los seguidores de los apóstoles y los seguidores de Cristo observaban en ellos. No hay requisitos étnicos ni culturales ni sociales para la elección de los mismos. Sabemos nosotros que tanto Felipe como Esteban son judíos helenistas, pero también vemos a un sirio por ahí. Entonces no hay tal cosa como un cernimiento y una clasificación. La gente que los elige no los elige porque sean judíos o porque conozcan la ley o porque sean parte de la gente que se congrega en Jerusalén. Hay distintos elementos para poder elegir a esta persona, pero ninguno de ellos estaba considerando que fuesen de determinada raza, que tuviesen determinado estatus social o que cumplieran con ciertos requerimientos culturales. Al ser un hombre íntegro, lo único que se pudo levantar para la destrucción de Esteban fue una mentira. Cuando usted observa las razones por las cuales aquellos hombres están enardecidos, crujen los dientes, llenos de ira, es porque no encontraron ninguna falta en Esteban. Era un hombre íntegro, justo, y porque el mensaje que les dio
chocaba con su realidad, los puso a mirarse en un espejo, comparándolos con los padres, con los antiguos, que tropezaron tantas veces con la palabra de Dios y Dios los reprobó. Y vemos entonces cómo ellos no pueden ni siquiera sostener el mensaje que Esteban les está dando. Y al momento de ser elegidos, Esteban cuenta con buena fama. Posiblemente, como les dije, ya él estuviese trabajando. Posiblemente cuando lo eligen ya se hubiese desenvuelto, dado a conocer su buena fama, sus buenas obras dentro de la congregación. Por lo tanto, Dios llama a aquellos que están ocupados en el trabajo de su obra. Como les dije, según la tradición, muchos le atribuyen a Esteban y a Felipe la participación activa dentro del grupo de los 70. Así es que lo pudiésemos nosotros seguirle rastro a través de las tradiciones de relatos acerca de la vida de Jesús y en otros textos antiguos que no pertenecen al canon bíblico, pudiésemos rastrearle el trabajo tanto a Felipe como a Esteban. Si ellos anduvieron por las aldeas y estuvieron trabajando de esta manera y fueron vistos ya por los apóstoles de antemano, coloca a ambos en la posición de haber escuchado de primera mano las enseñanzas de Cristo y de haber sido elegidos por Él para realizar un trabajo misional antes de la ascensión de Jesús. Sería eso maravilloso. Si usted me permite soñar un poquito con eso. Así es que cuando vemos entonces el capítulo donde se encuentra el discurso de Esteban, y usted lo puede seguir muy bien, se va a dar cuenta de ciertos elementos. Mire, tome el tiempo para leer todo este discurso. Tómele la temperatura a este relato bíblico que nos va a hacer Esteban. Pero luego de haber hecho esto, usted va a enumerar y va a ir sobre estos 6 puntos acerca de su mensaje para que se dé cuenta cómo el Espíritu Santo ha envuelto a este hombre en una nube de gracia y lo ha iluminado para, a través de las cosas que ya él conoce y del estudio del dominio de la palabra que posee, poder conducir y darle un mensaje claro a estos hombres que están atentando en contra de él y tramando toda una farsa para ver de qué manera le echan mano a Esteban, al diácono, y pueden deshacerse de él. Cuando comience a leer, note la manera en la que Esteban se dirige a ellos, hermanos y padres. Cuando Esteban comienza a dar su mensaje, no comienza con pedradas, ni insultos, ni hijos del diablo, nada de eso, sino que hermanos y padres, ancianos, qué manera tan conciliadora de acercarse. Qué manera tan hermosa, llena de amor. Un comienzo completamente conciliador. Les llama hermanos, les llama padres, les llama ancianos. Era este joven una de las personas que mejor estaban modelando y emulando cómo deberíamos nosotros acercarnos a un grupo de personas para poderles llevar el mensaje de la salvación. Con toda sutileza, amor, amabilidad y una palabra conciliadora. Cada mensaje y cada predicación que se encuentra en el libro de los Hechos es un modelo que nosotros debemos seguir y estudiar para que sepamos qué herramientas debemos utilizar para poder llevar el mensaje. Así es que Esteban comienza
su mensaje con una palabra conciliadora, con una palabra que envuelve a las personas dentro del grupo, con una palabra que los hace a todos parte, los atrae hacia su mensaje y no los repele. Hermanos, hermanas, padres, ancianos, con todo el respeto que se merecía su audiencia, aunque estuviesen allí tramando y atentando en contra de su vida. Maravilloso. Luego de esto presenta el relato de la vida de Abraham, describe cómo este patriarca tan importante es elegido por Dios, y lo que él está buscando en este momento es que darle a cada uno de los oyentes la base y la descripción del comienzo de la fe. Cómo Abraham es justificado mediante la fe y cómo le fue su obediencia contada por justicia. Dios le había prometido un hijo, y él había prometido también una tierra. Abraham no tenía ninguna de las dos cosas, sin embargo creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es que con el relato de Abraham, él presenta la fe como un elemento indispensable en la relación del hombre con Dios. Luego destaca a Dios como protagonista de la historia del pueblo de Israel. No es todo lo que ellos adoran y todo lo que ellos consideran importante. Esta gente había colocado en un pedestal a Moisés, colocado en un pedestal las profecías y a los profetas, colocado en un pedestal sobre todo a Elías, colocado en un pedestal a los sacerdotes y a su religión. Sin embargo, en todo el relato y el discurso de Esteban, él está destacando a Dios como protagonista del pueblo de Israel, no sus patriarcas, no sus profetas, no sus sacerdotes, no su religión. Es Dios el protagonista de toda su historia. Es importante que veamos también el número 4, cómo Esteban parte de su conocimiento previo de las Escrituras y considera a su audiencia como conocedora del tema para parte de estos elementos significativos que ellos le dan valor y son necesarios e importantes para ellos. Así es que fíjese cómo es importante nosotros considerar la audiencia que va a escuchar nuestro mensaje y no basarnos en nuestro conocimiento propio. Sí, Esteban tenía conocimiento de la historia de Israel, pero si hubiese tenido otra audiencia, no se hubiese ido tan atrás en la historia. Así es que es importante mi mensaje, pero es más importante quién va a recibir ese mensaje. Así que considerando la audiencia, Esteban comienza desde Abraham porque es un elemento importantísimo en la historia de Israel y es un elemento importante dentro de la cultura y para los religiosos que le estaban escuchando. Así es que no solamente es importante el mensaje, la persona y la audiencia que va a recibir el mensaje tiene mucho que ver con lo que yo voy a comunicar. Si yo puedo explorar la historia de manera maravillosa, sumergirme con palabras rebuscadas, palabras cultas y todo eso, pero si mi audiencia no va a entenderme, yo voy a estar perdiendo parte de mi tiempo porque el mensaje no va a llegar ni va a causar el efecto que estamos esperando. Así es que como esta audiencia y estos receptores dominan este tema, pues Esteban se adentra en toda esta historia. Ahora, fíjese que cuando está predicando Pedro, él no comienza en Abraham,
Él comienza en Jesucristo, porque todas las personas que están allí, el conocimiento que tienen y lo más importante que han recibido en esos últimos días, la última noticia, la gran noticia, es Jesús. Por lo tanto, Él tiene una manera de enganchar a estas personas con este relato acerca de Cristo y de lo que ha pasado. Pero a estos en específico, padres, ancianos del templo, todos estos sacerdotes, ¿qué otra manera de atraerlos hacia Jesús sino trazando una línea de acontecimiento desde los patriarcas hasta Cristo? Amén. Bien. Les advierte sobre su conducta y le dice: lo que ustedes están haciendo es exactamente lo mismo que hicieron nuestros padres. Y recuerde que el pueblo de Israel sufrió varios castigos, varios desvaríos y varias situaciones por desobedecer la palabra de Dios, hacer lo que cada cual entendía que era correcto según cada cual le pareciese, por haber apedreado a los profetas, y les advierte que su conducta es idéntica a la de sus padres, que persiguieron y mataron a los profetas que habían anunciado al Mesías. Los objetivos que usó, ya que habían sido aplicados a los israelitas de antaño, aplicó estos adjetivos: ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Y todas estas palabras ya el Señor se las había dicho a los antiguos desde el Pentateuco. Esto es lo que ustedes son. Así que los relaciona con aquellas personas que no quisieron escuchar a los profetas, que no quisieron atender la voz de Dios y que no quisieron seguir la voz de Dios, y necesitaron de la ayuda y muchas veces de las reprimendas de Dios para poder encontrarse entonces con el camino que Dios les estaba señalando. Y finalmente Esteban, sin importar cuán lejos hubiese comenzado en la historia, traza una línea de acontecimientos pasando por todos los patriarcas, los profetas, hasta Jesús. Es un mapa magistralmente inervado, trazado con palabras para que nadie se perdiese en el camino. Así es que cada uno de ellos vieron cómo desde Abraham, Moisés, los profetas, hasta Jesús, a quien ustedes, considerándose mayores, amos de la ley, han asesinado, haciendo lo mismo que hicieron nuestros padres. Así es que de esta manera estos hombres no pueden sostener ni un momento más en el diálogo de Esteban. Así que le da muerte, una de las muertes más comentadas y estudiadas en el Nuevo Testamento es la muerte de Esteban, porque se dice en las Escrituras que él, número uno, ve al Señor sentado y que su rostro es como el rostro de un ángel. Cuando lo apedrean, él pide perdón, asemejándose al maestro, por aquellos hombres, y luego dice él, el libro de los Hechos, durmió. Es de notar la cantidad de detalles y secuencia cronológica de los eventos, lo que nos hace a nosotros suponer que el mismo Pablo, no solamente en los detalles, sino palabra por palabra, texto por texto, línea por línea, de lo que había dicho Esteban, Lucas, que no presenció y está muchos años del evento, ha podido registrar. Me da la impresión a mí que este evento causó una impresión permanente en la mente de Pablo, y que es él el quien finalmente le da todos los detalles de lo que ocurrió en ese lugar a Lucas para que lo registrara
en su libro. Bien, de Esteban pasamos a Felipe el evangelista. El libro de los Hechos nos cuenta que Felipe el evangelista, para diferenciarlo del apóstol, muchos creen que son la misma persona. Yo pienso que son dos personas diferentes. Felipe fue uno de los diáconos de la primera iglesia, con uno de los ministerios más duraderos registrados en el libro de los Hechos. Felipe fue escogido para servir junto con Esteban en la distribución del sustento de los pobres y en la repartición de bienes hacia las viudas, ¿verdad? Y la gente con mayor necesidad. Era de buena reputación, también lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Mucho más adelante se nos indica que llegó a tener 4 hijas, las cuales profetizaron sobre Pablo. En uno de los relatos más hermosos, con un Pablo transformado, ¿verdad? Pero más adelante vamos a hablar acerca de eso. También fue uno de los primeros cristianos en predicar el evangelio fuera de la ciudad santa, llegando a tener un impacto ministerial significativo en el crecimiento de la iglesia primitiva. La vida de Felipe nos muestra que cualquier cristiano común puede ser usado por Dios de manera extraordinaria y que su trabajo puede ser tan perdurable y duradero hasta el punto de lograr impactar la vida de personas que posiblemente puedan llegar más allá de lo que él en efecto llegó. Felipe fue uno de los esparcidos y en medio de la persecución huye a Samaria. En ese lugar no se encierra a llorar, no se encierra a convalecer en su estado de ánimo, ni mucho menos. Se pone a predicar inmediatamente la palabra del Señor, y su predicación era acompañada de milagros, era acompañada de prodigios. Comenzó la gente a convertirse llena de gozo, llena de buen ánimo en Samaria, y él comenzó a bautizar a grandes multitudes, incluyendo a Simón el mago, quien engañaba a muchos antes de la llegada de Felipe. Pedro y Juan tuvieron que ir a confirmar todo lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, y de buena gana lo vemos nosotros entonces relatando todo lo que está ocurriendo de asombrados, ¿verdad? Entre los samaritanos. El Señor llevó entonces, el ángel del Señor envía a Felipe a enseñar y a bautizar al eunuco etíope. Más adelante vamos a hablar acerca de él. Cuando hablamos de esparcir los cristianos, para que entendamos cómo fue sacado Felipe de allí, significa efectivamente cuando se lanza el polvo hacia arriba y el viento se lo lleva inmediatamente. Quiere decir que de manera repentina tuvo que salir. La ira de los enemigos no solo logró que la iglesia fuese esparcida, sino que cumplieran también con lo que Cristo había predicho y anhelaba de la iglesia, que cada uno de ellos fuese por todas partes predicando el evangelio. Cuando hablamos de cómo lo hacía Felipe, dice que él atravesaba, es la palabra más utilizada por Lucas. Su palabra favorita para hablar acerca de la obra misionera es atravesar. En este caso, el intento de traer la nueva de salvación a un campo de acción más amplio, a realizar todo tipo de obra que tenga que ver con la comunicación del evangelio y el recoger todo ese fruto una vez se ha esparcido la semilla. Cada uno de nosotros podemos observar, si se acerca al libro, cómo la iglesia fue obligada a ir más allá de los límites
que de otro modo posiblemente nosotros no hubiésemos observado un movimiento tan rápido, sino media la persecución. Así es que por medio de este esparcimiento, los cristianos tuvieron la oportunidad de llegar a lugares donde ellos no hubiesen pensado más. Entonces, como ha sucedido antes y después, la sangre de los mártires, hablando específicamente de Esteban, fue la semilla y la gasolina que impulsa a los cristianos a realizar esta gran invasión por los distintos lugares. ¿Cómo fue el ministerio de Felipe? Bueno, número uno, Felipe estaba entre los esparcidos, entre los que habían tenido que salir huyendo de Jerusalén. Se fue a Samaria y allí el Señor hizo algo tan especial por medio de su predicación que los discípulos, los apóstoles tuvieron que ir para confirmar. Multitudes se presentaban delante de ellos eran sanados, ellos eran liberados de espíritus inmundos, ellos recibían la palabra con gozo y eran bautizados. Uno de los episodios más importantes y más llamativos del ministerio de Felipe es el que se relaciona con Simón el mago. Usted recuerda a este hombre que engañaba a muchos, algunos le llamaban el gran poder de Dios, y es intervenido a través de la intervención de Felipe. Él recibe al Señor como su Salvador. Este hombre había impactado anteriormente a Samaria con sus asombrosos actos de magia, ¿verdad? Que nosotros pudiésemos llamar tal vez ilusiones o vendas mágicas. Pretendía él ser importante, pero vemos que Felipe no teme enfrentarse a los poderes de maldad, ni excluye a las personas que trabajaban en tales prácticas y en tales actos. Así es que él no teme acercarse a esta persona. Fíjese que para nosotros muchas veces es hasta no sé cómo llamarlo, un poco incómodo para algunos de los cristianos. Yo recuerdo que en mi pueblo, en Gurabo, había una persona muy famosa por trabajar con estos temas de espíritus y toda la cosa. Y yo estando en la escuela intermedia, si yo veía a esa mujer que venía caminando en la misma acera que yo, siempre con una mirada muy penetrante, vestida con algo rojo, era muy alta, muy esbelta también. Siempre sus ojos estaban rojos, tenía una voz muy profunda, y yo prefería cruzar la calle para no toparme con esa mujer. Así es que para algunos de nosotros repelemos en muchas ocasiones tener interacción con estas personas. Sin embargo, Felipe se aventura para poder alcanzar a Simón el mago. Claro, recibió Simón luego, por no entender cómo se trabajaban las cuestiones espirituales, una reprimenda de parte de Pedro, pero sabemos que fue llevado a la salvación mediante el testimonio y la valentía de Felipe. Más adelante, Felipe fue comisionado por el ángel del Señor para ir al camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza. Allí encontró a un hombre importante, un eunuco etíope, oficial de la reina de los etíopes, Candace, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Esto es un hombre sumamente importante. El etíope regresaba a su país luego de adorar a Jerusalén, lo que nos dice a nosotros que es un judío prosélito. Su pronta obediencia de Felipe muestra el compromiso, el amor y la compasión, y que está carente de todo prejuicio religioso, de todo prejuicio étnico y de todo prejuicio social. El etíope
etíope era un hombre políticamente importante, pero estaba abierto a la palabra de Dios y a la compasión. Fíjese cómo no hay ningún tipo de prejuicio en Felipe, ya que él va directamente hacia Samaria. Una vez comienza la persecución, allí predica el evangelio. Él no ve ningún tipo de barrera para no poderlo hacer. Cuando entonces por esta ejecución que tiene Felipe, y conociendo Dios su corazón, no envía a otro que no sea él, porque el Espíritu Santo sabe que él no tiene ningún vestigio de prejuicios dentro de su mente. Así es que nosotros entendemos a través del modelaje de este hombre que ni jerarquía, ni raza, ni defectos físicos impiden la aceptación en la familia de Dios nuestro Padre, porque el evangelio nos convierte a todos y la gran sangre de Jesucristo nos hace a todos hijos de un mismo Padre. Este hombre eunuco había viajado desde su país en África para adorar a Dios durante las fiestas. Él ama a Dios, pero lo único que ha conocido es el judaísmo. Él ama a Dios, pero la religión no le permite acercarse a Dios como él quisiera, porque al ser eunuco y tener este defecto físico, lo único que puede hacer es llegar hasta el pórtico de Salomón o hasta el mismo muro. Así es que él no puede entrar, no puede adentrarse como los demás. Sin embargo, el Espíritu Santo envía a Felipe por él para que no solamente le explique las Escrituras, sino también para que sea bautizado. Muchos estudiosos y antropólogos han descubierto en Etiopía una de las ramas más antiguas del cristianismo, que data de hace 2000 años atrás, con practicando un cristianismo sumamente simple, sumamente antiguo, sin muchas variaciones, y se le atribuye a este hombre, quien tal vez fue el primer pastor africano después de haber sido bautizado por uno de los seguidores directos de Jesús. 20 años después del tiempo de Hechos, capítulo 6, todavía Felipe era reconocido como evangelista porque estaba fiel, sirviendo todavía en ministerios menores. Felipe tenía una influencia tan grande y positiva dentro de lo que fue la primera iglesia, que nosotros vamos a ver a Pablo hablando de él, a Lucas hablando de él a través del tiempo, y vamos a ver a su familia también con un rol importante dentro del ministerio de Pablo. Sus hijas tuvieron ministerios, todas ellas profetizaban, lo que también nos muestra que Felipe no solamente se encargó del bienestar espiritual de las personas que le rodeaban, sino que también ministró, evangelizó y discipuló a su familia, y de la gran influencia que este hombre tuvo también sobre ellas, porque tendríamos, si son 4 hijas y su esposa, él como Alexia estaba en minoría. ¿Cómo nosotros entonces sabemos todos estos detalles? Porque en el libro de Hechos se nos narra sobre todo este momento de Felipe con el etíope. Allí no había nadie más. ¿Quién le dijo a Lucas todas esas cosas y de manera tan detallada como había surgido? Pues en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 8, se nos dice a nosotros entonces que tanto Pablo como Felipe fueron a visitar Pablo como Lucas fueron a visitar a Felipe y se quedaron toda una temporada, una noche con él, y ahí aprovecha Lucas entonces para preguntarle y hacerle todas estas preguntas, y Felipe, recordando todos estos eventos, le narra a Lucas todos los eventos que han ocurrido.
de Felipe, entonces tendríamos nosotros que adentrarnos en la conversión de Saulo. Como recordará, Saulo había sufrido una enorme decepción al escuchar cómo su maestro y más influyente figura de influencia tanto en su corazón como en su carrera religiosa y de trabajo dentro del Sanedrín, se colocaba del lado de los seguidores de Cristo. Esto tuvo que haber sido como recibir un balde de agua fría sobre Saulo. Un sentimiento de pérdida y un profundo dolor pudo haber generado odio dentro de su corazón hacia este grupo creciente de personas que según él estaban contaminando las enseñanzas del judaísmo. El intrépido testimonio de Esteban sin duda conmovió a Saulo más profundamente de lo que nosotros podemos darnos cuenta, ya que es Saulo quien habla de él más adelante y posiblemente quien le cuenta en detalle todo lo que sucedió a Lucas. Esto le produjo un conflicto íntimo entre su propio fanatismo farisaico y su convicción de que Esteban representaba una causa justa. Las consecuencias de este conflicto nosotros lo podemos ver. Esto desafortunadamente terminaron en rencor de Saulo hacia los cristianos, en una intensa persecución, en un odio descontrolado. Y como recompensa de este odio, como recompensa de este rencor, entonces Pablo es premiado con ser miembro del Sanedrín. Lo que ellos encontraban que era muy necesario y muy óptimo, tener un joven con todas las características intelectuales que tenía Saulo, y encima este celo que lo llevaba incluso a perseguir y matar a favor del fariseísmo y en contra de la iglesia de Jesucristo. Más tarde, arrepentido, él confiesa en alguna de sus cartas y en el mismo libro de Hechos, vemos nosotros un Pablo completamente distinto, aceptando que tuvo mucho que ver con la muerte de muchos seguidores de Jesucristo y con específicamente el martirio de Esteban. Cuando vemos, dice que Pablo respirando aún amenazas. El arresto y la matanza de los cristianos era, hablando figuradamente, el aire que respiraba Pablo. Los pueblos antiguos a menudo asociaban el aliento con la emoción, el aliento fuerte, este respirar con una emoción que causaba ira. Cuando dice que él, ¿verdad?, se jacta de ser de la tribu de Benjamín, nos llama a nosotros la atención la profecía que Jacob había hecho sobre sus hijos y específicamente sobre Benjamín. Dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Muchas personas han colocado a Saulo como uno de los emblemas de esa profecía que Jacob le da a uno de sus hijos. Así es que él lleva victorioso y muy orgulloso el nombre de ser uno de los hijos de la tribu de Benjamín. Ahora, cuando hablamos específicamente de la muerte, Pablo confiesa: cuando los mataron, yo di mi voto. Dice en el libro de los Hechos, el capítulo 26, verso 10, indica que Esteban no fue el único que murió. Así es que cuando Pablo va de camino a Damasco, no es uno, ni es dos, ni es tres, sino que son varios los que ya están en su lista. Y camino a Damasco va, dice el libro de los Hechos, que hombres y mujeres eran arrastrados, eran condenados. Es toda una serie de una persecución que es violenta, una persecución que es cruenta, una persecución que va cargada de odio, porque ya Pablo estaba
perdiendo, mucho más cuando se dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Poco a poco se va desmoronando un sistema que Pablo entiende que es toda su vida. Su maestro, que más adelante en la tradición se habla de un maestro que se ha convertido al evangelio y que muere luego de haber sido bautizado. Tendríamos nosotros que conectar eso o este momento y esta persona, estas figuras con este maestro Gamaliel. Pero cuando entonces se ve a los cristianos y a los seguidores, porque hasta el momento esto se ha quedado en Jerusalén, predicando entre los samaritanos, predicando entre las personas que no tienen nada que ver con líderes que no son judíos y que los ponen al frente de los grupos como Esteban, tanto como el sirio, tanto como Felipe. Entonces esta ira se enciende en los corazones y se intensifica en los corazones de la gente del templo. Cuando vemos a Saulo camino a Damasco, que es interrumpido en su camino por este maravilloso Salvador, vamos a enumerar 7 cosas importantes que ocurrieron allí. Número 1, repentinamente le rodeó un resplandor de luz y se oyó una voz. Dios normalmente no confronta a las personas pecadoras de una manera, ¿verdad?, que nosotros pudiésemos llamar repentina. Nos hace recordar, y esto más para beneficio de Saulo, cómo Dios se le presentaba a Moisés. Esto lo tuvo que haber hecho a él reconociendo todos estos relatos, le tuvo que haber hecho recordar la manera en la que Dios procedía en el Antiguo Testamento. Con una voz audible desde el cielo, Pablo revela que esta luz sobrepasaba, era más brillante que el resplandor del sol. Así es que él en su mente, y dado todo el conocimiento que tenía acerca de la revelación de Dios a los antiguos profetas, tuvo que haber hecho una conexión directa con que lo que le estaba ocurriendo no era algo natural ni normal. Y cayendo en tierra, esto no fue por honrar a Dios ni en reverencia, sino que fue tumbado de su cabalgadura. Lo más lógico para nosotros, si él iba, que tenía prisa, era pensar que iba en un caballo. Y fue solamente el producto y la reacción para taparse de supervivencia, porque Saulo estaba aterrorizado por la luz celestial. Oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios repite su nombre 2 veces es para mostrar cómo se sentía, no necesariamente enojo, sino tal vez una expresión de Saulo, Saulo. De compasión sobre él. También nos deja saber, o le dejaba saber a Saulo: yo te conozco, sé quién eres, te puedo llamar por tu nombre, y denota que Dios quiere llamar su atención, igual que Abraham, ¿dónde estás? Saulo, Saulo. Y la segunda que él le dice es: ¿por qué me persigues? Cuando la luz celestial sobrecoge a Saulo, él fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Creía que estaba obedeciendo a Dios, creía que estaba trabajando para Dios, pero en realidad es a Dios a quien él persigue, no al hombre. No estás trabajando para mí, no estás trabajando para el cielo, lo estás haciendo para el sistema religioso, lo estás haciendo para tu propio nombre. Es a mí a quien persigues, Pablo, no me ayudas. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios y se da cuenta de la cruda realidad. Está haciendo
todo lo opuesto. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo algo tan inútil? No puedes vencer a Dios. Inmediatamente él dice, ¿quién eres, Señor? El título Señor ya nos marca a nosotros un antes y un después de Pablo. Esta es la pregunta más importante que él pudo hacer, porque la respuesta es: yo soy Jesús, no cualquier Jesús, el Jesús que tú persigues. Aunque el nombre de Jesús era completamente común, cuando él dice a quien tú persigues es Cristo, identificándose inmediatamente con la iglesia que Pablo persigue e identificándose con aquel a quien Pablo conocía y había escuchado muy bien. Entonces, lo otro que Pablo le dice inmediatamente es: ¿qué quieres que yo haga? Una de las únicas personas que hizo esta pregunta y obtuvo una respuesta inmediata de Dios, y nos habla a nosotros de cómo Dios estaba viendo a este hombre, es Saulo. No encontramos otro ejemplo de alguien que se haya atrevido a hacerle esta pregunta a Dios y que lo haya realizado y a que haya recibido inmediatamente una respuesta. Mientras esto está ocurriendo, hay un hombre en Damasco llamado Ananías. Y para mí, yo he predicado otras veces acerca de él. Este es el héroe detrás del telón. No sabemos nada de Ananías antes o después de su encuentro con Saulo. No sabemos cómo vino hasta Damasco, si vivía allí o si llegó allí a través de la persecución. Y no sabemos nada de lo que sucedió con él después de haberse encontrado con Pablo. Ananías no tiene título, no es apóstol, no es profeta, no es pastor, no es evangelista, no es un diácono, no es un anciano, es un simple discípulo. Sin embargo, Dios lo usa específicamente porque es un hombre ordinario, un servidor que tiene fe y que tiene su oído presto hacia Jesucristo. Fíjese cómo el llamado de Ananías contrasta con el de Saulo. El llamado que Ananías recibe es un llamado dulce. Es un llamado apacible en medio de una visión, mientras que Saulo recibe un llamado estrepitoso y casi hasta violento. Dios lo tiene que tumbar de su cabalgadura. Ambos encuentros nos hablan a nosotros del interior y del carácter de la persona que recibe el llamado. ¿Cómo fue tu llamado? Si Pablo es violento y es así, estruendoso y es estrepitoso, así es como Dios lo llama. Pero el carácter apacible y obediente de Ananías hace esto. Nosotros nos tendría que hacer recordar el carácter entonces de José, el carácter de María, y cómo Ananías se posiciona en con estas características para merecer este tipo de llamamiento. Dice: levántate y ve. Las instrucciones de Dios para Ananías son claras, demasiado específicas, y curiosamente Dios se acerca a Ananías mostrándole a Saulo y dándole todas las especificaciones. Ananías tiene temor, claro que sí, y sus objeciones son completamente entendibles. Cualquiera de nosotros hubiese puesto o cavilado en las mismas preguntas. ¿Tú sabes quién es este hombre, Señor? Pero Dios le dice, él ora. Esto tiene que calmar el corazón de Ananías. Indica que hay un verdadero cambio que está siendo gestado dentro de Saulo. Este hombre famoso que persigue a los discípulos de Jesús está transformando su interior, y Ananías es una pieza clave en la transformación de este hombre. Y luego Dios le revela a Ananías su plan para con Saulo. Instrumento escogido me es.
para llevar mi nombre. Dios tiene un plan con Saulo y se lo hace saber a Ananías, quien es la persona indicada por lo que ya le hemos dicho para poder llevar este mensaje y este mensaje conciliador a la vida de Saulo. Entonces fue Ananías y entró. Esto quiere decir que tuvo el valor que se requería para lograr esta misión. Esta misión de Ananías no involucra montarse en un barco e ir a la otra esquina del planeta. La misión de Ananías no involucra recoger alimentos ni nada por el estilo, como lo había hecho Esteban y como lo había hecho Felipe. Simplemente ir a la calle que se llama derecha, allí vas a encontrar a este hombre. Y ya Dios le ha dicho, este hombre me es de instrumento. Poniendo las manos sobre él, dijo: hermano Saulo. Las palabras más maravillosas que tuvo que haber escuchado Pablo, después de haber escuchado las palabras de Jesús, tuvo que haber sido no solamente el toque de una persona que estaba llena de amor, llena de compasión y llena de paz, alguien a quien él posiblemente hubiese metido a la cárcel, alguien que hubiese sufrido tal vez el martirio a causa de... ¿Usted se imagina que dentro de los nombres que Pablo tenía en aquella carta hubiese figurado el nombre de Ananías? Yo me he preguntado eso muchas veces. Y cómo él, al llegar entonces y escuchar: yo soy Ananías y el Señor me ha enviado para que tú recobres la vista. Qué momento tan maravilloso. Y Pablo, pudiendo pensar, a lo mejor pude haber matado a este hombre. Si ese nombre se encontraba en la lista de Pablo, yo no lo sé. Lo que yo sé es que el Señor hace algo glorioso y maravilloso. Nosotros no tenemos idea de esos detalles, pero yo les he dicho, mi mente pues corre un poquito más allá. El hecho de poner las manos sobre él y el hecho de decir las palabras hermano Saulo comunica fuertemente el amor de Dios hacia él. Eres aceptado. Tienes una nueva familia y esta familia nueva son aquellos a quienes tú habías perseguido. Pablo, ciego, que aún no podía ver el rostro de Ananías, sí pudo sentir el amor de Dios a través de su caricia, a través de su toque, a través de sus manos y a través de su voz. Y le dice: para que seas lleno del Espíritu Santo. De aquí en adelante Saulo pertenece, fue realmente nacido de nuevo. Aquí es donde él recién recibe el Espíritu Santo y es sanado de su ceguera. Y esta ceguera física que tenía, que era símbolo de su ceguera espiritual, ambas se van de una vez y por todas, y Dios hace una obra eficaz para quebrantar el corazón de Saulo. Así que Dios quería quebrantar a Saulo y lo hace a través del amor maravilloso y el quebranto que ese amor produce. Lleva entonces a Pablo al bautismo, recibiendo al instante la vista y lavándose fue bautizado. Cuando Pablo pudo ver, tanto física como espiritualmente, inmediatamente quería identificarse con Jesús y con los discípulos y posiblemente él pide ser bautizado, y Ananías lo bautiza. Muchos de nosotros, este es uno de los personajes que a mí más me apasionan, me llenan de ternura y comprensión hacia muchos hermanos, sobre todo en el ejercicio de ministrar y discipular nuevos creyentes, porque muchos de nosotros esperamos ser utilizados por Dios de manera consecuente, diaria, pública y tal vez de una manera espectacular. Sin embargo, Ananías, de manera silenciosa, obediente, sin reflectores, llenos de toda humildad y de dulzura,
siendo obediente a la voz del Espíritu, bautizó a Saulo de Tarso, dándole la bienvenida al cuerpo del Cristo, al misionero y al apóstol más grande de la historia. Luego de esto nosotros no sabemos más de Ananías. Fíjese si él se niega a Dios, pero es que allí no hay multitudes. Es que allí no hay una gran reunión de hombres y mujeres a quien yo pueda comunicarle el evangelio. Yo voy a cruzar la calle, me voy a exponer para una sola persona. Muchas veces eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuánto puede valer el testimonio de uno? La conversión de uno, la salvación de uno, tras atravesar por situaciones complicadas para lograr alcanzar a multitudes. Dios murió por uno y por millares. Así es que si el Señor nos está llamando a ser uno de esos comunicadores del evangelio, uno a uno, no sabemos quién en el futuro logre hacer ese uno. Ananías solamente tuvo que cruzar la calle. Saulo alcanzó llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, llegó hasta Roma, pero si no hay un Ananías que cruza la calle, no puede haber un Saulo que cruce fronteras. Amén. Dios les bendiga. Esto ha sido todo en la noche de hoy. Espero que hayan sido profundamente ministrados en esta palabra. Les bendigo, les amamos, cuídense mucho y será hasta la próxima semana. Dios les bendiga.